Buenas tardes, ingeniera Pacora. Somos el grupo 3. Los integrantes somos Rojas Carrión Jade, yo Rojas Payamaite y mi compañero Villalobos Roncero Satiano. Bueno, para empezar, voy a empezar con una breve introducción. El presente informe consiste en la aplicación de todo el conocimiento adquirido durante el ciclo 2022 en el curso de estructuras especiales, por lo que es necesario tener nociones básicas del presente curso, tales como la junta sísmica, estribados, etcétera, y también lo que es predimensionamiento de zapatas, columnas y vigas, ¿no? También hemos considerado algunos objetivos, dentro de los cuales los más importantes consideramos que son el analizar el dimensionamiento de los principales elementos estructurales, tales como zapatas, columnas, vigas y losas, así también desarrollar los temas a profundidad con la finalidad de brindar a nuestros compañeros un análisis claro y conciso. En cuanto a la ubicación, nuestro proyecto se encuentra ubicado en la calle Monitor El Huáscar, lote A42, San Pedrito Cercado, en el distrito de Santiago de Surco, provincia y región de Lima. El uso es de tipo residencia multifamiliar y el sistema estructural empleado es del tipo dual, ya que se han aplicado lo que es las placas y pórticos de concreto armado, ¿no? El edificio pertenece a un complejo residencial que se ubica en el distrito de Surco y está compuesto por 2 sótanos y 15 pisos. La arquitectura de los pisos típicos contempla una forma longitudinal y dentada con esquinas entrantes. Las coordenadas geográficas son latitud 12.14 sur y en la longitud 77 oeste. Respecto a planimetría, se ha considerado una junta sísmica debido a la longitud de la edificación. Asimismo, se puede observar que se han planteado 2 ejes de circulaciones verticales y eso también va a influir para la distribución de las placas. Siguiente. Aquí en la planimetría del sótano se puede visualizar con rojo la ubicación de las placas, así también como la infraestructura para el servicio de agua y de electricidad. Siguiente. Aquí también se puede visualizar en el segundo sótano la proyección de las placas. Esto en base a criterios de la circulación vertical. También se puede visualizar la tipología de fachada que se maneja, que son de paneles plegables y el sistema de pórticos y muros de concreto que se expresa en un corte esquemático. Asimismo, las proporciones de la volumetría es de 1 a 4, por ello la razón de la separación por la junta sísmica y con respecto a la altura tiene una proporción de 1.5 respecto al ancho. Siguiente. Para analizar la sostenibilidad del edificio lo hemos dividido en 3 aspectos que son el social, económico y ambiental. Principalmente en lo social hemos analizado la ubicación del edificio respecto a los otros usos de suelo en la zona, que son principalmente de residencial de densidad media, aunque varios de esos están pasando a residencial de densidad alta, en especial las que se encuentran cerca de las avenidas. Los principales condominios cerca de nuestro edificio son el condominio Paseo Prado y la residencial de Pradera Surco, que tienen en promedio entre 3, 4 o 5 pisos de altura, por lo cual hemos considerado esto más adelante para el cálculo de la junta sísmica. En nuestro edificio lo vemos viable debido al tipo de uso que va a tener y en cuanto a su número de niveles, podríamos situarlo quizá más cerca de la avenida. Paso a mi compañera Maite para que explique la sostenibilidad económica del edificio. Bueno, en cuanto a la sostenibilidad económica, nosotros lo que hemos planteado es 4 tipos de departamentos para diferentes clases socioeconómicas, para que exista una mixtura social, ¿no? Por tanto, también hemos colocado lo que vendría a ser el plano estratificado regional a nivel de manzana por ingreso per cápita del hogar en Surco, ¿no? En este caso, nuestro proyecto se encuentra justamente ubicado en el estrato de tipo medio o alto, por lo que se está considerando la estratificación de Surco. Bueno, se considera unir distintas clases socioeconómicas en espacios comunes, ¿no? Es por ello que se empleó 4 tipos de clases socioeconómicas. Respecto a la sostenibilidad ambiental, se había mencionado la disposición de la fachada plegable a través de paneles plegables, como se puede ver también en un pequeño detalle cómo se realizaría este sistema, ¿no? Esto con respecto a sistemas netamente bioclimáticos como lo son asolamiento o los vientos debido a la gran longitud que tiene el pasadizo.
y también se puede visualizar nuevamente el tema de la onda sísmica, también se puede ver algunas imágenes. Siguiente. En cuanto al estudio de suelos, hemos considerado un estudio de suelos de la zona, del terreno que vamos a usar, y este estudio fue hecho para un edificio de oficinas, pero nosotros lo estamos usando para un edificio de tipo vivienda. La cimentación recomendada por este edificio, este estudio de suelos hecho en el año 2016, es una cimentación armada y conectada. El estrato de apoyo de la cimentación es un suelo gravoso, o sea, un suelo tipo S1, y es muy beneficioso para para el número de niveles de nuestro edificio. A su vez, tiene una profundidad de cimentación de 1,50 m a partir del nivel bajo del piso terminado. Hemos escogido como cubo admisible el 5.28 debido a que vamos a usar en su gran mayoría zapatas cuadradas. Y en cuanto al tipo de suelo, tenemos que el factor de tipo de suelo es S1, el factor de zonificación sísmica es Z45 y el periodo dado por el estudio es de TP 0.4. Entonces, adicionando las nuevas normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, tiene un TL de 2.5. En cuanto a la profundidad de desplante y pozos de perforación, hemos hecho un cálculo para hallar esta profundidad. Hemos considerado primero la altura del sótano, que es 2.7, porque son 2 sótanos, el DF, que es la profundidad de cimentación, que en el estudio suelo significa que es 1.5, y el Z, que es 1.5 por el ancho de la cimentación de mayor área. La cimentación de mayor área viene a tener un área tributaria de 43.52, que es la indicada en la imagen de la derecha, y hemos considerado un peso promedio de 1.000 kilos por metro cuadrado por esta área tributaria y por el número de pisos, que sería 17, porque sostiene 2 sótanos más 15 pisos. Y considerando esto, lo dividimos entre el Q admisible, que es 5.28, que en metros sería 52.800, y nos resulta una base de 3.8 de zapata. Entonces, eso lo hemos aplicado en el cálculo y finalmente nos resulta una profundidad de desplante de 12.6 metros. Paso a mi compañero Jade para que explique cuántos números de punto de investigación son. Respecto a los puntos de investigación, se ha considerado, bueno, según la norma 050, nos brindan unas tablas y estas se rigen a saber el tipo de edificación según el tipo estructural y el número de pisos, así como la distancia entre los apoyos. De esta manera, nuestra edificación es de tipo 1, que es la más estricta, y asimismo en la siguiente tabla se puede hallar el número de calicatas ya sabiendo el tipo de edificación, y para nuestro caso sería 225 metros cuadrados por área techada del primer piso. Entonces, considerando un terreno de 2.340, el edificio de tipo 1 y el número de calicatas debe ser de 2.300, disculpen, el número de calicatas 2.340 entre 225, que sería 10.4, y el número más próximo a este es de 11 calicatas. Respecto a la junta sísmica, existen dos casos: el de la junta sísmica en el mismo edificio debido a la longitud, y el de la junta sísmica de separación entre los vecinos. Respecto al nuestro, se considera 25 centímetros la fórmula por la norma RN 030, y para los vecinos serían de 15 centímetros con un vecino de 3 pisos y de 16 centímetros con un vecino de 4 pisos. Siguiente. Respecto a las fuerzas cortantes, esto también se encuentra en la norma E030, y el factor de uso de zona sísmica también regida nos encontraríamos en la zona 4 por estar en la costa, en Surco. Y respecto al factor de uso, como somos de tipo vivienda, es una de edificación común, así que el U sería 1. Siguiente. Respecto al factor de suelo, se ha considerado que la edificación es de tipo S1 tanto por el estudio de suelos como por el entendido en el sentido de que esto corresponde a un suelo tipo intermedio, ¿no? De grava con arena y finos. Ahora, sabiendo el tipo de S que es, junto con el Z de la zona que nos encontramos, el S del factor de suelo sería S1. Con respecto al periodo fundamental de vibración y coeficiente sísmico, para los cálculos del TP y el TL se ha considerado, ya teniendo en cuenta qué tipo de suelo es, que es S1, que los TP y TL son de 0,4 y de 2,25, que según el criterio el coeficiente de vibración sería de 2.5 por TP entre T, calculando el T, que es 0.9.
De esta manera, el periodo fundamental de variación sería 1.1. El coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas se calcula en base a las irregularidades que existen en la edificación, tanto en planta como en altura, y respecto también al sistema estructural que es. De esta manera, el R es de 5.67. Respecto al peso de la edificación, al ser 15 pisos, multiplicado por el área edificada por pisos, que es de 1.200 metros cuadrados por 1.000 kilogramos por metro cuadrado, sale este peso, ¿no? Y ya multiplicando, o bueno, aplicando la fórmula ya antes vista, sale que el vector de la fuerza cortante es esta cantidad. Siguiente. En cuanto al cálculo central y de peso típico, lo que hemos hecho es dividir primero el edificio en el lado izquierdo y el lado derecho respecto a la junta sísmica, y hemos analizado primero el lado izquierdo. En ese caso hemos colocado las losas construidas en rectángulos, que son los números 1, 2, 3 y 4 en la tabla, y le hemos restado los ductos, que son de las letras A a la G. Lo que hemos hecho es multiplicar el área de estos grandes rectángulos, del 1 al 4, por el X, que es su distancia respecto al eje Y el Y, que es su distancia respecto al eje X. Y después hemos multiplicado el área por X y dividido a su vez nuevamente por el área para hallar el centro de masa. En este caso sería 15.95,8.33. Si el edificio fuera un rectángulo, estaría muy cerca del centro, ¿no? Ubicados entre el eje 13 y 4, que es donde están los puntos de áreas de circulación. Y hemos hecho nuevamente ese proceso con el lado derecho, usando el mismo principio, y hemos ubicado el centro en 16.99,833, que se ubica igualmente entre los ejes 10 y 11 en las áreas de circulación. Aquí tenemos un gráfico de centro de gravedad ubicado ya en toda la planta. Por último, hemos calculado el momento de inercia en el plano de columnas y placas. Aquí está el plano de placas. Hemos tratado de ubicarlas todas y vamos a aplicar las fórmulas que aparecen en la parte baja, que es la inercia y la rigidez. En cuanto a las columnas, como son cuadradas, el cálculo pues no es muy diferente porque la base y la altura son iguales. Así que nos hemos concentrado más que todo en el cálculo de las placas, pues estas son las que hacen la diferencia. Como se ve, las placas 1 y 4 son de tipo horizontal y son las que van a mandar, digamos, sobre el resto de rigidez de otras placas, porque tienen un sentido muy semejante al del resto, a la edificación en general, que es horizontal y alargada. Y aquí tenemos un resumen de todos los cálculos que hemos hecho respecto a columnas y placas. Como se observa, el centro de rigidez se va hacia arriba y hacia la izquierda, que es justamente donde se ubican las principales placas, ¿no? Las placas 1 a la 4. Y este centro obviamente genera mucha excentricidad, como veremos más adelante. Hemos hecho igualmente con el lado derecho, con las columnas, como dijimos, como son cuadradas no hay mucha diferencia, y hemos analizado más que todo las placas. Aquí tenemos las placas. La gran mayoría de placas se ubican en el mismo eje, pero algunas se ubican separadas y son las que tienen esta distancia en color azul. Y aquí está el resumen del cálculo de todas las columnas de todas las placas. Aquí hemos puesto el centro de rigidez, el cual, como se observa, se encuentra mucho más cerca del centro geométrico de la figura, aunque no se encuentra perfectamente en el centro, lo cual va a generar excentricidad. Y aquí tenemos los centros de rigidez ubicados en el plano respecto a las placas. Como se observa, el centro de rigidez en el lado izquierdo se ubica hacia arriba y hacia la derecha, hacia la izquierda, o sea, muy hacia ese lado. En cambio, el centro de rigidez en el lado derecho se ubica casi en el centro. Lo que se recomendaría sería colocar una placa horizontal entre el eje 7 y 8 para equilibrar en el lado derecho, mientras que en el lado izquierdo incluso se podrían quitar placas o generar placas simétricas a la placa 2 y 3 y también a la 5, ¿no? Para evitar que este centro se vaya demasiado arriba y se ubique más hacia el centro. Y aquí tenemos la excentricidad. Como vemos, la excentricidad en el lado izquierdo sale 8.11, mientras que en el lado derecho sale 4.84. Ninguna de estas dos excentricidades son aceptables según el reglamento porque debería ser de un 5% del lado de análisis y se pasa por el doble o triple. Sin embargo, vemos que en el lado derecho es más fácil de corregir, debido a que con quitar algunas placas sería más que suficiente, mientras que en el lado izquierdo lo que debería hacerse es agregar placas o quitar alguna y agregar otra. Y aquí tenemos el cálculo de fuerza torsional en base a los ejes. Aquí vemos, por ejemplo, que el eje más afectado sería el eje 1 y, bueno, ¿no? Ese es principalmente este eje.
¿no? Mientras que en el lado derecho, los ejes más afectados serían el 10 y el A, ¿no? Esto principalmente porque las placas se ubican más cerca de estas zonas. Y aquí tenemos los elementos a predimensionar, que son las vigas, que va a explicar mi compañera Maite. Bueno, lo que hemos realizado para lo que es el predimensionamiento de vigas y losas, hemos tratado de simplificar un poco lo que vendría a ser un plano, ¿no? Por ejemplo, acá lo que nosotros hemos hecho es clasificar lo que vendrían a ser las vigas principales y vigas secundarias. Para ello, ¿cómo lo hicimos? En este caso, consideramos el de mayor luz, que vendría a ser la viga principal, ¿no? En este caso es 8.2, y la viga secundaria de mayor luz vendría a ser de 7.32. Asimismo, hemos clasificado lo que vendría a ser en algunas zonas lo que es el uso del tipo de losa maciza, ¿no? Ya que se encuentra justamente en zonas en las que hay aberturas, ductos y las aberturas de lo que vendría a ser las escaleras, ¿no? Por ello se aplica la losa de tipo maciza. Así también en los demás espacios se vendría a hacer el uso de tipo losa aligerada, pero hay algunos casos en el que se aplica en doble sentido, ¿no? Por el mismo hecho de que la luz en ambos sentidos es de bastante amplio. Siguiente lámina. Bueno, en cuanto al predimensionamiento ya como tal, como dije, lo que nosotros hemos hecho es clasificar la viga principal y secundaria. En este caso, la viga principal, el peralte de viga es de 0.68 y el peralte de la viga secundaria es de 0.61, ¿no? Todo esto considerando que el tipo de edificación es de tipo C, ¿no? Y bueno, la base, el cálculo sería en la viga principal sería de 0.34 y la viga secundaria sería 0.31 en promedio, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Y bueno, para el predimensionamiento de las losas, lo que nosotros hemos hecho es considerado el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el que nosotros, como ya expliqué en el plano, hemos considerado dos tipos de losa, ¿no? Que son las aligeradas y macizas. Por tanto, el espesor de la losa se clasifica según el tipo de losa, ¿no? Tanto aligerada como maciza. Para ello, el cálculo que se realiza es según la luz, ¿no? Y además lo que nosotros hemos hecho es el esquema y cantidad de ladrillos en la losa aligerada. En este caso se considera que el número de ladrillos es de 8.33 ladrillos por metro cuadrado, considerando que el área total de proyecto es de 913.94 metros cuadrados y con ello da un resultado de 7.613 número de ladrillos. Aquí hemos hecho el cálculo de zapatas. Hemos considerado las zapatas de la columna 19 y la columna 43, ¿no? Hemos ubicado el área tributaria, que es de 32.16 en el caso de las zapatas centradas C19, y hemos calculado el peso de servicio, y hemos dividido el peso de servicio entre el Q admisible, que es 52.800, y multiplicado por el K, que es 0.9, que es el K que le corresponde al suelo de tipo gravoso, S1. El área de las zapatas resulta en 11.5 y después hemos aplicado una corrección en el cual le sumamos al peso de servicio el peso del relleno, ¿no? Que está justamente por encima de la zapata, resultando una zapata de 3.4 de ancho. Esta zapata es cuadrada porque está justamente en el centro. En cambio, la zapata C43 es una zapata más excéntrica y esta zapata, si fuese cuadrada, saldría de 3 metros de ancho, pero lo que hicimos fue hacer una zapata más o menos rectangular con una dimensión de 1 a 1.5, como se observa en el cálculo de la derecha al lado inferior. Eso debido a que las columnas, después de haber hecho el cálculo un inicio con zapatas cuadradas, resultó que las zapatas se superponían entre sí y era preferible que se hagan zapatas corridas, ¿no? Aquí vemos el plano de cimentaciones en el cual vemos las zapatas. Hemos ubicado principalmente 3 ejes con zapatas corridas, ¿no? Horizontales, pues no queríamos que se superpongan unas sobre otras, ¿no? Mientras que hemos colocado también una zapata al muro de contención, que en el sótano en general, y también debajo de las placas principales, que son las que cargan mayor peso en la edificación, ¿no? Y también justamente debajo de los ascensores y debajo pues de las áreas de circulación de las escaleras. Y también hemos hecho el cálculo de las columnas. Ahora, las columnas las hemos ubicado en el mismo lugar que las zapatas, solamente que en vez de calcular la zapata, calculamos la columna. Y hemos colocado las características especiales de cada una de las columnas en este cuadro resumen. Aquí hemos colocado las columnas. Por ejemplo, tenemos una columna que es la columna 19, que es una columna centrada, no debería ser perimétrica, sino centrada.
En esta columna tiene un área tributaria de 32.16 y en un inicio, con un cálculo simple, considerando 1000 kilos por metro cuadrado, nos resulta una columna de lado 60 centímetros, ¿no? Considerando que es centrada, o sea, está dividida entre el punto 45. Sin embargo, esta columna no vamos a usarla solamente por este método que es uno simple, sino la hemos corregido por norma americana y norma japonesa. Para eso hemos usado este cuadro que está en la parte derecha superior, que tiene carga muerta y carga viva. La carga muerta comprende el peso de las vigas, de la losa, de los acabados y de la tabiquería adicional, ¿no? Y también comprende la carga viva, y la carga viva se calcula aparte. Entonces, según la norma americana, resultaría 68 centímetros, considerando que el peso de uso sería 1.4 por carga muerta más 1.7 por carga viva, dividido entre el cociente 0.4 por la fuerza de compresión del concreto, que sería 315. ¿No? Igualmente hicimos con la norma japonesa, y en ambos casos nos resulta cerca de 70 centímetros el ancho de la columna cuadrada, ¿no? Por lo cual las columnas en este primer nivel, porque hemos analizado la columna en primer nivel, aumentaría bastante y reduciría las áreas comunes, ¿no?, en primer nivel. Y igualmente hicimos análisis de la columna 43, que es una columna más excéntrica. Ahí nos hemos equivocado, es decir, columna excéntrica. En esta columna hicimos el mismo cálculo. Hicimos primero el cálculo simple, que es este que aparece a la izquierda, que se nos enseñó en la clase de estructuras 2. Y hemos hecho la corrección por norma americana y norma japonesa, que son ya pues por normas, ¿no? Y nos resultan 60 centímetros ambos cálculos, ¿no? Y aquí está el cálculo de longitud de placas, en el cual hemos usado un cortante basal que lo calculamos al inicio. Recordemos que en el sistema dual las placas asumen entre el 20 y el 70% del cortante. Como eso es un tipo vivienda, hemos tomado como valor el punto 25 del cortante, que es lo que aparece en el cálculo. Y hemos considerado que el concreto de estas placas tiene una resistencia de 350. Entonces, haciendo el cálculo, nos resulta que la longitud de placas debe ser 19.81, tanto en el eje X como en el eje Y. Nuestra edificación cumple con ambas longitudes, por lo que para corregir, digamos, la inercia, lo que podríamos hacer es reducir el ancho, digamos, el largo de algunas placas, o agregar placas donde faltan, ¿no? Quizá en el lado izquierdo agregar placas, y en el lado derecho reducir el ancho de algunas placas, ¿no?, para centrar más el centro de rigidez, ¿no?, más respecto al centro de gravedad. Y por último tenemos nuestras conclusiones y recomendaciones. Comienza mi compañero Jade a explicar el estudio de suelos. Sí. Respecto al estudio de suelos, se indica que ya se mencionó antes que la capacidad portante es de 5.28 kilogramos por centímetro cuadrado, lo cual beneficia al edificio en cuanto a dimensiones, en especial considerando el número de niveles que tiene. Sin embargo, se concluye que la forma del edificio predispone la necesidad de una junta sísmica que no fue contemplada en el diseño inicial. Se recomienda que en el partido arquitectónico del edificio se tenga en cuenta que la forma de este podría requerir juntas y estas disminuyan el área disponible. Debido a la altura del edificio, se pierde cerca de 60 centímetros en junta sísmica, sumando la junta interna y la que está respecto a los vecinos. Esto debió a considerarse desde un principio en el edificio, pues ese alargado implica como mínimo la colocación de una junta. En ese trabajo se dispuso colocar la junta en el medio del edificio, pues no dificultaría la ubicación de los departamentos ni el pasadizo que los conecta. Se evaluarán otras ubicaciones de la junta dentro del edificio, pero estas implicarían que los espacios comunes estén estructuralmente separados. Continúa mi compañera Maite. Ya, sí. En cuanto a las losas, se concluye que las losas del edificio son variadas, dada la diferencia de distancia entre ejes y la ubicación irregular de las placas, en el lado izquierdo, ¿no? Ello podría predisponer dificultad en la construcción, sin embargo, la arquitectura predispone tal situación. Por ello se recomienda partir de un trazado más uniforme para iniciar el diseño. En cuanto a las zapatas, se concluye que estas se ubican muy cerca una de otras debido a su gran dimensión, porque a pesar de la gran capacidad portante del suelo, el edificio tiene 17 niveles y predispone que estas zapatas sean de gran tamaño. Y bueno, se recomienda usar zapatas corridas para poder compatibilizar esta superposición de zapatas en un cálculo. En cuanto a las columnas, en el diseño inicial se consideraban columnas cuadradas de 50 por 50 en niveles inferiores y de 30 por 30 en niveles superiores. Sin embargo, al hacer los cálculos estructurales, por ejemplo, las columnas en los primeros 5 niveles resultarían unas columnas entre 50
y 70 centímetros del lado, lo cual podría disminuir en gran parte las dimensiones de los departamentos de los primeros niveles, y por tanto se recomienda que, considerando la altura de esta edificación, debió haberse predimensionado las columnas desde un inicio para evitar que se reduzcan áreas en un futuro, ¿no?, al momento de ubicar los muebles o otras disposiciones en la vivienda. Por otro lado, las placas cumplen con la longitud requerida según el cálculo, incluso lo exceden, ¿no? El problema con las placas sería su ubicación, porque generan gran excentricidad. Principalmente esto se ve en el lado izquierdo más que en el lado derecho, ¿no? En el lado derecho se ubican más o menos de manera centrada y la excentricidad es aceptable y corregible, pero en el lado izquierdo las placas se concentran en el lado superior y la excentricidad está cerca del 40% de los lados del sector, por lo que se recomienda corregir por completo la ubicación de las placas en este lado, y también lo que se recomienda es que se podrían adicionar placas, como se explicó, o se podrían quitar algunas placas que están alejadas del centro de gravedad. Bueno, y eso es todo sobre nuestro trabajo. Muchas gracias.